Bienvenidas y bienvenidos otra vez a su podcast con M de Magnífica. Yo soy Lore Sánchez y aquí está el Magnífica Team. ¡Yay! Yo soy Ale Zamora. Yo soy Zaira Pérez. Y Lili Rosas. Y juntas somos Estoy echando para el amor y la justicia. ¿Por qué no la cumplen? No puedo, Dale un mamá. carguito a tu hijo. Hoy vamos a platicar de un tema un poquito escabroso, que es los miedos de adulto. Y por eso hoy traemos vinito, porque es un martes en la noche cualquiera. Y lo necesitamos. Pero bueno, les platico una historia. Una vez platicando con mis hijos me decían, pues, ay, que ellos le tenían miedo a la oscuridad y los monstruos y demás. Y yo les decía, pues, que tener miedo es normal. Y me preguntaron, mami, ¿tú tienes miedos? Y yo, bueno, además de los pájaros, que me dan miedo los pájaros y las cosas que vuelan, le dije, sí, pues a mí me da mucho miedo perderlos a ustedes. Y me quedé así de, también me da miedo ser pobre. O sea, ¿en qué mente de adulto cabe ser pobre? O sea, tener miedo a ser pobre. En la vida. En todas. Sí, o sea, es como ser pobre, vivir abajo de un puente, o sea, me da miedo, aunque sé que no es real y no va a llegar a pasar, pero da miedo. O sea, ¿por qué no puedo tener miedos normales de niño, de que me den miedo los monstruos que salen en la noche? No. No se puede. No se puede. Las cucarachas voladoras. Las cucarachas voladoras, sí, bueno, eso sí, de niño, de adulto, De niño y de adulto yo, muy adulta. Muy adulta. Chavita. Sí, no, si sale yo aquí no respondo. Yo me transformo y yo no conozco a nadie ni nada. Yo tiro la todo, paleta, ¿no? grito y me vuelvo loca. La verdad, sí. O sea, mi hija es la que las mata porque dice, es que te vuelves loca. No puedo. O sea, no sé, me dan aquí. Sí, sí te entiendo. O sea, los miedos de niño, algunos se quitan, otros no. Otros no. Pero llegan nuevos miedos de adulto que son horribles. Tenerle miedo al SAT. Ese sí es un miedo, fíjate. ¿No? Ese sí es un miedo. Yo creo que es por lo que también aprendes en tu familia, ¿no? Lo que aprendes de miedo a no haber dinero. O sea, se transmiten esa ansiedad de, es que, ¿y si no llegamos a fin de mes para pagar la renta o para pagar lo que sea? O no hay para la comida o los útiles o X. Yo creo que es el miedo que es aprendido, ¿no? Sí, ese es un miedo de adulto. Yo no veo a mis hijos preocupados por eso. Ellos creen que el dinero sale en el banco. Los árboles. Pero porque tienen una estabilidad económica. Cuando no hay esa estabilidad económica, también los niños llegan a tener ese miedo. Cuando el niño tiene, sí, claro, porque no todos nacen en un privilegio así. Hay niños que tienen que trabajar o hay niños que tienen que cuidar al hermanito todo el día para que mamá salga a trabajar. Y entonces el pobre dice que es que no hay que comer. Es que mi mamá dejó, pero nada más es una sopita y hay bien poquita y o come mi hermanito o como yo. Entonces, sí hay miedos también infantiles que son muy... Llegan hasta la adultez. Sí, estamos hablando desde un privilegio, ¿no? Sí. O sea, al final sí, mi hija descubrió hace como 2 meses que el internet se paga. Que no es gratis. O sea, es que ella tiene un celular, está en la secundaria y pues tiene celular. Y entonces le mando un meme a una amiguita y la amiguita, no, pues es que no tengo datos. ¿Cómo? Sí, o sea, es que necesitas internet para que te llegue. Y ella, ¿cómo? O sea, el celular tiene, o sea, solo tiene celular y ya. Y ella dice, no, o sea, te tienen que poner crédito. ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea, y ella fue como muy difícil entender y luego ella llega a la casa y, oye mamá, ¿cómo que? Y yo, claro, pago para que tú puedas tener internet todo el tiempo. Yo en mi mood de que siempre esté comunicada, o sea, nunca pensé que fuera tanto privilegio darle esa parte y ella no estaba enterada. Sí. Pero está bien, ¿no? Que lo visualice para que lo procese, pues, como eso, un privilegio y que está padre, pues, que tenga ese beneficio. Puede ser beneficio, pues sí, pero de todas maneras sí caí en cuenta de que no estaba tan chido, o sea, que No sabía. no sabía. No era consciente del valor de las cosas. Exactamente. ¿Saben también que me da miedo? Que se descomponga la lavadora. En este tiempo moderno yo no sé lavar a mano. No, cállate, Pero al segundo cayera ya vas a estar ahí dándole. sin nudillos. Yo, hablando ahorita de la bebedera, sí. No, es que de verdad es una historia verídica. Ya tienes dos niños, yo me voy a tomar Si ahí. tienes miedo al niño podemos compartirlo, no te preocupes. Hablando, combinando las dos cosas, cuando una vez que tomé moderadamente, no es cierto. Nunca
tomaba, pero esa vez ya estaba... Ay, yo pensé que nunca tomó moderadamente. Bueno. No, estaba en una época de mi vida en la que ya sentía que se me iba la vida porque tenía 24, 25 años, no sé, tenía 20 y tantos años y pues no salía a fiestas ni a nada. Entonces me acuerdo que salí de fiesta y la verdad es que sí me puse mal, ¿no? Digo, mi perfume era Jack Daniels, no sé qué, ¿no? Y me acuerdo que yo llegué a mi casa, me trepé aparte de todo, porque mi mamá había cerrado la puerta. Y recuerdo que mi mayor miedo, justamente en ese momento, era que mi mamá pues descubriera que no había llegado a la 1 de la mañana. Perdón, mamá, no llegué. Sí estás viendo eso, te pido perdón. Discúlpame. No, pero lo peor del caso es que de verdad yo creía en aquel momento que pues yo podía acomodar las cosas para que no se viera, ¿no? Llegué, me cambié, me lavé la cara. Pero pues claro que apestaba a licor así como a las 1500. Los ojos lo empañaron. Estoy borracha. Ajá, estoy bien. Pero, ¿sabes qué hizo mi mamá? Así, tal cual. Llegó como a las 5 o 6 de la mañana a mi cuarto. Así de, ¿a qué hora llegaste? Y yo, no, pues a las 12, a medianoche. ¿Cuál? O sea, yo acabo de llegar. 12. Y mamá, A las 12 para las 6. y muy bien, señorita, me dice, pues como estás muy descansadita, me vas a acompañar al tianguis, ¿no? El domingo, así a las 6 de la mañana, entonces pues a las 6 como quiera, ¿no? Pero luego empieza a llegar el solecito, yo con el solazazo así, horrible, ¿verdad? Temblando. Cargando bolsas, no, ya se imaginarán. Pues de ahí, de verdad, que me dio miedo volverme a emborrachar, porque mi mamá así me trajo todo el día del mandado y luego todavía llegué. Y me dijo, y pues como todavía traes mucha energía, ¿verdad? Dice, te toca lavar la ropa. Y ándale que se había descompuesto la lavadora. Ay, tu mamá te lo explicó bien y bonito. Así, lección de vida. De verdad que son muy inteligentes Mamá las saben mamás. cosas. Saben cosas. Todo. Mi mamá. Yo sé tomar. Salud por eso. No, sí, la verdad es que te das cuenta que ellas lo saben todo. Las mamás sabemos todo. Pero las mamás de otras épocas. Pero porque las mamás de nosotras, o sea, Sí. son adultos. Son pro. Sí, Ellas pero son pro. Los Pero ojos sí de se mamá. queda ese miedo. O sea, digo, cuando estábamos nosotros chicas, era de. No sé, había una reunión de adultos y había botanita y demás, y tú como niño ibas a robarte algo y tu mamá solo te volteaba a ver con unos ojos de vete para allá y te ibas. Y ahorita yo hago eso con mis hijos y. Y, No, pelan. y le hacen así. Es como, O voltean y ¿qué? no funciona. Esa vista de mamá O ya. sea que antes teníamos miedo a nuestros padres y ahora tenemos miedo a nuestros hijos. No, por supuesto que no. Simplemente ya no nos tienen miedo, o sea, respetan de una forma diferente, pero ya no nos tienen Ya ese no miedo. teníamos. Porque antes sí era ese temor de que si ya me vieron así, ya sé lo que me espera. Pero ya no somos así, somos buenas también. En mi casa era mi papá. Liliana, ponte en paz. Y Liliana seguía jodiendo. Liliana, te estoy hablando. Y Liliana seguía jodiendo. Ana Liliana, ponte, ya. Y Ana Liliana, ay, si haces que me pare, te va a ir mal, criatura. Y yo, pues. Y mi papá, en cuanto veía que hacía, salía Ana Liliana corriendo. Oye, pero esos son miedos de niño, pero ahora, A los papás, ¿cómo pero- se traduce a miedo de adulto? El miedo al SAT. Lo que acabas de decir. El miedo a las subiditas. O sea, el miedo a manejar. El miedo a manejar. No, a manejar no. Porque uno maneja así. Muy bonito. Muy natural. Uno va aprendiendo así en la vida. Espero no estar cerca cuando manejas así. Yo siempre manejo. Sí, deberías tener miedo si manejas así. Los demás que tengan miedo. Yo voy así. En mi mundo de caramelo. Pero te quedas en una subidita, así, así. Y tu carrito aquí, así. Y que se te vaya para atrás. Eso sí es de ¿Y tener. cómo? ¿Qué tan veloz tienen que ser los piecitos para alcanzar a arrancar? No llevarte al de adelante ni al de atrás, ni que terminar con las llantas en el pavimento. Sí, que te cascabelea el carro. Eso sí es de tener. O el rechinón, ¿no? De, 3 litros de gasolina en ese aceleró. Ay, y como está tan barata. me da miedo. Me da miedo. Me da miedo la gasolina. Ah, ya sé, son miedo al precio de la gasolina. Miedo de adulto. Todavía me acuerdo cuando la gasolina costaba 8 pesos el litro.
que con 200 pesos andabas toda la semana. Y yo, Maravilla. ¿Eso cuándo fue? Ah. ¿Cómo se hace que manejara? Es que tú tienes 20, o tienes sea, 20, no, no te no te tocó. No me tocó. No, definitivamente la ancianidad, exactamente, ándale. El miedo a envejecer. Yo creo que sí es uno de los grandes miedos que tiene todo mundo. O sea, no digo nada más yo y no nada más las mujeres, porque todo en la vida o todo lo en las redes, en televisión y en todos lados te dicen cómo mantenerte joven, cómo ser siempre joven, cómo estar jovial, cómo estar, o sea... Y si es un miedo real Sólido, ¿no? o es un miedo adquirido por lo que acabas de decir. A mí no me da miedo envejecer. a mí me da No miedo, lo que me da miedo de envejecer es que se van a caer las boobies. Pero se corrige. Ay, pues sí, pero no, es que no me quiero operar porque me dan miedo las ojeras. O sea, ¿qué voy a hacer? Baño de agua helada tampoco porque me da miedo que me dé hipotermia. Yo vivo con miedo. Soy Chihuahua conmigo. Sí, chihuahua con miedo. Pues son aprendidos, ¿no? Para que no te hagan enojar, porque... Hay un videito de un niño que está con una serpiente, ¿no lo han visto? Que está un niño brinque y brinque con una serpiente en un brincolín. Ay, sí. Y que el papá dice, what the fuck? O sea, así, ¿qué rollo, no? Porque piensa que es un juguete, hasta que se da cuenta que la serpiente se mueve y el niño o la niña están ahí brinque y brinque. Y bueno, dicen así, realmente hay estudios pues donde ponen así a niños en diferentes actividades y pues el miedo es aprendido de lo que las mamás o los papás o su cuidador primario le transmiten al niño, Sí, ¿no? por supuesto. Me acuerdo muy clarito una vez que estaba lloviendo así súper fuerte y así en la noche, ya sabes, rayos y centellas, y yo corrí así a la cuna de mi hija porque el pobrecito iba a tener miedo y yo dije, Y ella bien tranquila, ¿no? o sea, ¿de qué va a tener miedo si no sabe ni qué está pasando en la vida? O sea, el miedo era mío y yo ni siquiera le tenía miedo, solo yo pensaba que tenía que tener miedo, o sea, ni al caso, mis hijos duermen perfecto, o sea, puede, tormentas, rayos, centellas, temblores Música de la fiesta. y no se despierta. Excelentes criaturas. 10 de 10. 10 de 10. Pero, o sea, sí hay cosas que obviamente adquirimos, pero a lo mejor platicábamos de estos ejemplos de cosas normales que nos dan miedo como niños, ¿no? Que los pájaros, que los truenos, que no sé qué. Pero hay miedos que nunca jamás habías tenido hasta ahora que eres adulto. O sea, el miedo de ser pobre y de ya no tener dinero, bueno, yo nunca lo tuve en mi niñez, a lo mejor privilegio y lo que tú quieras. Pero pues para mí era como de, ay, es que yo no me enteraba si a mi papá le había ido bien o mal en el negocio, yo no me enteraba como de esos temas. Para mí era muy normal. Pero ahora que soy adulto es como de, chíngale, y si ya no tengo dinero, y si el negocio no funciona, y si me tengo que ir a vivir abajo de un puente, o sea, el miedo a ser pobre o quedarme sin dinero es muy real. Es real y me da más miedo que la oscuridad. Sí, por supuesto, definitivamente. O sea, la oscuridad prendes la luz y ya. ¿En qué Pero botón si le- eres pobre y no tienes dinero, no puedes prender la luz. O sea, hay miedos que vienen ya de otras cosas que eso sí, o sea, ¿cómo los quitas? Pues que primero habría que ver de dónde vienen, ¿no? O sea, yo sigo creyendo que todos nuestros miedos de alguna u otra forma vienen de la infancia. O de alguna creencia, de alguna situación, de alguna herida, de alguna cuestión que hayamos vivido. Porque, ¿de dónde más lo aprendiste? Pues, o sea, así como lo que acabas de decir. O sea, yo le transmití a mi hija que el miedo a los rayos, o a la oscuridad. Por ejemplo, yo ahorita estoy llevando a mi niña a los caballos, ¿no? A aprender a montar. A equitación. Yo tengo miedo a los caballos. Y digo, ¿pero por qué? ¿De dónde? ¿De dónde viene? Pues, y de hecho, me metí también a clases de equitación, pues, para yo quitarme mi O miedo. afrontarlo. Ajá, y no enseñarle a ella ese miedo, porque realmente, o sea, es que ella la llevamos a ver a los ponis, a los caballitos y a los animales, y se los juro que yo con un estrés así de no los toques y no te acerques. Y ella como si nada, en el lugar que fuimos ahí había hasta puercos, es más. Se metió a la jaulita de los puercos y brinque, yo no, te van a morder, te van a aplastar, te van a deshacer, o sea. Y ella decía, bueno, ¿de dónde tengo tanto miedo? De verdad es un terror, o sea, es un pánico, así es un miedo horrible, pues. Y yo la veía a ella que como si nada en la vida acariciaba a los animalitos, a los perros, por ejemplo. Ay, eso te es cariño, esto. Y
bueno, ahorita que estoy enfrentando mi miedo de subirme a los caballos, digo, sí viví una etapa, una sola vez que fuimos al Colomos, creo, que mi caballito iba más rápido que la de los demás, pues, y me medio asustó. Pero digo, tanto como para que realmente sentir ese terror con los caballos, o sea, dije, no, ¿por qué? ¿De dónde viene? Y pues bueno, realmente me doy cuenta que desde la infancia, pues sí, mi mamá siempre nos contaba historias de que a fulanito lo pateó un caballo. Ella vivía en el rancho, pues. Y que a fulanito le sucedió tal cosa. Entonces, no porque culpe a mi mami, perdón, ya es la segunda vez que... Pobre tu mamá, hoy así, cocinando. Y regresamos a que todos nuestros hijos necesitan ir al psicólogo y van a culpar a la mamá. De todas maneras va a ser el trauma. Y ese es otro miedo. Ese es otro miedo. Yo sí tengo el miedo también de... Ay, perdón. Miedo de traumar a mis hijos. De traumar a mis hijos. Yo me relajé también con eso y dije, de alguna manera me va a culpar de algo. O sea, de lo que sí, sea. yo también lo pienso, yo lo digo, lo predico, pero a mí también me da miedo de, híjole, es que voy a traumar a mis hijos. Es que, ¿qué tal si por mis algo, ellos son A, B y C, ¿no? O sea, sí, también me da miedo. Pues por eso yo metí a mi hija a equitación, para que ella no tenga ese miedo, o sea, en una respuesta a mi culpa o a mi sensación de no quiero generarte ese trauma, pues te meto a que tú aprendas. Y yo también enfrento mi propio trauma, ¿no? Digo, es algo positivo hasta cierto punto, o sea, lo manejé de forma positiva, pero después es un miedo a no generarle un trauma. Sí, ajá, y te fijas cómo vas para atrás, no es el miedo a los caballos, es el miedo a que ella tenga miedo. Y al final es el miedo a no traumarlos, ¿no? Sí. Y me acuerdo una vez que fuimos a Real de 14, precioso, muy bonito y todo, y pagamos un tour en caballos. Entonces yo... les tengo mucho respeto, sí me gusta, pero no es como que yo diga, híjole, qué ganas de ir a montar así. En ese momento no tenía ese gusto. Entonces, pues nos subimos, mi hija tenía yo creo que como unos 7 años, 8 a lo mucho, y pues era de que pues se va a ir en un caballo sola, y yo era como, es que no, o sea, él... muchísimo miedo, y ya su papá así de pues déjala y si puede y no sé qué, y yo así como bueno, entonces ahí va, ¿no? O sea, en el caballo, y pues Real de 14 es una mina al fondo de un barranco, y pues vas en el caballo ahí a un ladito del precipicio viendo cómo tu hija va dándole al caballo como si fuera... Y la pata del caballo en la orilla. Sí, y no así como que, entonces de repente ella pues le da al caballo porque le encantan los caballos y le da fuerte, y yo en mi cabeza loca pues le doy el mío para alcanzarla. ¿Qué iba a hacer? Sabe. No sé yo, ni idea, pero fue ese instinto de pues yo voy detrás de ella, ¿no? Pero a lo mejor no es como, o sea, no es el miedo al caballo per se, es el miedo a que le pase algo a tus hijos. Sí, por supuesto. Que ese miedo no, pues no lo conocíamos, o sea, yo no lo conocía antes de ser mamá, y hay una anécdota muy chistosa que yo antes de ser mamá vi un comentario, decían, es que ser mamá es correr al vómito de tus hijos. Y yo así como de, ay, claro que no. Me acuerdo, mi bebé estaba chiquito y vomita y lo primero que hace es meter la mano. ¿Por qué? No sé. O sea, no entiendo la lógica. Y yo, ¿y por qué? Sí, o sea, ya fue de, ok. Pero es como, pierdes miedo. Pero no hubiera hecho eso. Ay, yo sí. Yo No, ni yo. Yo tenía una habilidad. Si estaban enfermos del estómago o cualquier cosa que implicaba que pudieran vomitar, o sea, los dormía conmigo y escuchaba los jugos gástricos, y entonces ya sabía que ya tenía el bote acá, y entonces de estar dormida, o sea, lo levantaba al bote, o sea, era una habilidad, o sea, era un Máster. Pero sí, pero justo viene también ese miedo de, es que ¿qué tal si no lo escucho? Sí. ¿Qué tal si no lo siento? O sea, mi marido tenía pánico de, es que ¿cómo va a dormir con nosotros? ¿Qué tal si no lo siento y me volteo y lo aplasto? Y nosotros así. Que bueno, eso es un miedo real, ¿eh? Sí, o sea, eso y sí sí es ha pasado. sí. Y sí, es común que pasen esas cosas. Pero entonces estamos hablando de miedo a supervivencia, ¿no? O sea, el miedo a no sobrevivir, por ejemplo, o que tus hijos no sobrevivan. Que no sobrevivan. O sea, de hecho el miedo pues no es malo en ese sentido, pues Claro. porque te va a permitir que puedas sobrevivir. Y esa es otra parte importante. El miedo no es malo. O sea, sentir miedo no está mal y no es una emoción negativa, sino es una emoción, o sea, no, bueno, yo lo veo así.
es una emoción que te permite medir ciertos riesgos y es una alarma. Pero una cuando alarma el- que tú tienes. Cuando el miedo te paraliza, cuando sí. te bloquea, o sea, de ahí ya es otro nivel. Es tu reacción. Sí, pero ya es Pero lo que haces con ese La emoción. razón de ser y el origen del miedo sí es protegerte. Sí, De la un negativa, desconocido, de un peligro potencial, de todo. O sea, y lo que decíamos también la otra vez, no me acuerdo, platicábamos que el cerebro pues no sabe distinguir la realidad y la fantasía. Ujú. Entonces tú ya te imaginas el escenario catastrófico, que tu hija se cayó por el barranco y es como, no está sucediendo, pero tú ya tienes las reacciones, a ti ya te duele la panza, ya te mareaste, ya visualizaste todas las opciones. Y ese es el tema, o sea, el miedo ahí puedes o te activas o te paraliza y dices, no, ya no quiero hacer nada, no, ya vámonos, no quiero. O sea, si el miedo te existe, Es que una cosa es el miedo y otra es la reacción. la reacción. Es diferente lo que haces con esa emoción, pero no es una emoción negativa. Nos han dicho que es malo, que sentir miedo es malo, que sentir tristeza es malo, Pero es y se connotan esas emociones como se satanizan, pues, como algo Sí, como si negativo. fuera lo peor del mundo. pero Exacto, no son. pero es solo diferente y a lo mejor por ahí puede que venga una reacción paralizante, porque en algún punto nos dijeron que era malo. Puede ser. No lo sé. Sí, diferentes maneras que responde tu cuerpo. Y hablando de miedos de adulto, ya el otro día que mandamos un video de eso, a mí me da miedo la menopausia. Tal vez yo ya me siento cercana, pero sí me da miedo. No manches, estás bien por mi cago. ¡Cálmese, señora! Así es ese señor. Ya siento, ya pero es que no sabemos, o sea, yo no sabes si la menopausia te va a llegar a los 60, a los 50 o a los 42. ¿Tuviste miedo cuando te bajó? No, de hecho creo que, no sé, creo que yo lo esperaba. O sea, es como, ay, chao, ojalá que ya me baje como toda niña. Desesperado. Ajá. Es desesperado. Acá también es esperado, pero tampoco sabes cuándo. No, pero es que es también vuelve a lo mismo, una connotación negativa de que te va a ir mal, de que los mochorros, de que te vas a poner súper loca, de que nadie te va a tolerar y de que quién Creo que es eso, la desinformación o la mala información, ¿no? O sea, el tener miedo es porque es algo desconocido. Miedo, lo que sea. O sea, todo el mundo, lo que sea, cualquier miedo es porque no lo conoces y no sabes cómo vas a reaccionar o cómo no vas a reaccionar o qué hacer ante eso. Es como la película de los Cruz. Ajá. Que son unos es una familia de cavernícolas. ya. ¿No Ajá. lo has visto? Sí, ya. Me parece no. Tienes tarea. Tarea para este fin de semana. Bueno, es de unos cavernícolas, que entonces es una familia, pero tienen una misma rutina todos los días. Y el papá es el líder, entonces él ya sabe por dónde irse, a qué hora y todo. Entonces la chava, la hija, es adolescente y es como muy, pues, exploradora, Rompiendo curiosa, paradigmas. Y ella quería irse por otro lado y el papá dice, no, pero realmente es como de, oye, no, este camino ya lo tenemos probado, ya está visto, ya lo sabemos, ya tenemos dónde escondernos. No te vayas a algo nuevo porque algo nuevo siempre es un peligro potencial. No sabes en qué momento te va a salir el tigre de dientes de sable o te va a haber un hoyo o no te vas a perder en el camino. Y justo ese es el miedo instintivo que tenemos todos. Nuestro cerebro es un vil cavernícola que dice, güey, te tengo que proteger de alguna manera y la manera es con las cosas predictivas. O sea, lo que yo ya puedo predecir es lo seguro. Si no lo puedo predecir, como la menopausia, no sabemos si me va bien o no. El embarazo, a lo mejor antes de embarazarte es como, híjole, es que no sé qué va a pasar y ni tener un hijo. Sí, Y ya después sorteas. Dios. Al segundo también. No, porque todo porque crees ya que va a más ser o menos igual. sabes, pero ya más o menos te lo esperas, ya más Pues o sí. menos Ya conoces tienes experiencia. qué va a ¿Qué va a pasar, pasar? ¿no? O sea, por ejemplo, yo la inyección de la espalda, ¿cómo se llama, doctora? La epidural. La epidural. Ay, yo. Esa, o sea, yo no sabía lo que implicaba, yo no sabía lo que era, y cuando lo sentí dije, hijo, Pero el doctor te dice, Dios. no se mueva porque si se mueve, te quedarías quedas paralítica. Entonces era un miedo, El miedo impresionante de no te muevas, no respires, no nada. Y luego cuando investigué qué era, dije, Dios santo, ¿pero qué estaba haciendo yo? ¿Cómo permití eso? O o sea, sea, no me lo hubiera aventado así. ¿de qué se a tu trata? No saben lo que dicen. No saben lo que dicen. ¿Quién sabe? No ¿Quién saben sabe? lo que Estamos hechos para eso. Estamos hechos para eso. Una y cosa, no- sí, estamos hechas para eso, pero el sufrir el dolor o el vivir el dolor es como, o sea, tu cuerpo está hecho para menstruar y para tener dolor, pero si hay mecanismos que te van a ayudar a disminuir ese dolor, ¿por qué no aprovechas? O sea, Sí, ¿para qué Sí, necesidad? el sufrimiento es opcional. Exacto, el sufrimiento es opcional. Definitivamente.
Pero hay de dolores a dolores, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo tuve dolores de parto, pero no llegué a parir, entonces no sé. A lo mejor sí estoy diciendo una salvajada, a lo mejor sí lo hubiera logrado. No, o sea, nunca sabré. Yo lo que parí fue la vesícula, o sea, me dolió hasta el alma, o sea, eso sí me dolió muchísimo. Más que los hijos. Hay dos Oye. cosas que me han dolido más, que es esa, la vesícula, y una vez me hicieron una electromiografía. ¿Qué es Ay, eso? ¿qué es eso? Cosa tan horrible, espantosa. Bueno, te ponen unos, no sé si sean agujas, no sé, te ponen cositas así, electrodos en cada nervio de tu ser para ver cuál falla. Entonces te los están O sea, estimulando. te duele todo, a ver qué. Te duele todo, es una tortura. Es una tortura viejísima. O sea, sí, a mí sí me da miedo el dolor. Lloré. Ah, bueno, también está eso, el miedo al dolor. A mí sí me da miedo. Miedos a experimentar dolor. Sí, claro. Digo, yo en esa parte del miedo a experimentar dolor, la verdad es que siempre me he preguntado, las personas que son sádicas, o sea, ¿Cómo le hacen? ¿cómo le hacen? Sí, o sea, No, pues es que ahí no le tienen miedo. ahí es Les gusta, pero ¿desde dónde viene? O sea, ¿por qué tolerar y bueno, los ciertas masoquistas, cosas? ¿no? Porque los sádicos son los que van a ejercer. Exacto. Y el Sí, masoquista se ¿de dónde viene toleran. esa tolerancia? Porque Pues me gusto. por algo les No, gusta. seguramente es una herida de la infancia. Un trauma de sus papás. Sí, es como el chiste ese, ¿no? O sea, me empieza a cachetear y yo empiezo a decir la tabla del 8. Ay, me pobrecito de mis hijos. Oye, y ahorita hablando, o estaba pensando, pues, estamos hablando de miedos físicos, ¿no? El miedo físico, Ajá. pero también está el miedo psicológico tal cual, puro, que como El me inventado. dijiste, el inventado, creado. Es que esa es mi duda, ¿será inventado realmente? O sea, no sé, ahorita se me ocurría algún miedo, o creencia, el miedo a no ser suficiente, por ejemplo. ¿Será inventado? ¿Será algo que viene de la infancia? ¿Será algo que tú te Ha creas? sido de la infancia. Será, o sea, y existen otros como ese, pues digo, ahorita Sí. no se me ocurren, pero miles de miedos. Miedo a que te dejen, a que tu pareja se vaya con otra. Son miedos que así vivimos con ellos, ¿no? O sea, bueno, no con todos, pero con algunos cada quien. O sea, está la teoría de las heridas de la infancia, que pues todos al menos tenemos una, o dos, Es lo que es. o las 5. Todas. Yo creo que todas, la verdad. En gran medida. Aquí no discriminamos, somos incluyentes. Entonces están bien bonitas. Todas tenemos. Pero sí, o sea, al final sí es o sea, esa herida te marca justo para tener tus miedos. Oye, tienes herida de traición, pues te da miedo de que tus amistades te mientan, te da miedo de que tu pareja... No me andes tocando ese tema, Es que ahí está el detalle. Cosas que a lo mejor alguien Cuesta tiene enfrentar, pánico que su pareja se vaya con alguien más y otras personas es como, pues sí puede suceder, pero pues tampoco es como que tenga miedo de, ¿no? Pero a lo mejor otro es de la herida de, ¿qué otras hay? Ya no es. Yo solo me acuerdo de las mías. Tú eres la psicóloga. Ya se proyecta. Miedo al abandono, miedo Al al rechazo. A la humillación, Humillación. Híjole, es que yo no salgo en público, yo no puedo hablar frente a una cámara, yo no puedo... Ah, ese Porque el yo- miedo a hablar en yo público me da se miedo. supone que es casi tan Dígame, me da miedo. como el miedo a morir. El miedo a hablar en público. Yo cuando leí eso dije, Es "What?", que- pero sí es cierto, hay mucha gente que tiene ese miedo a hablar en Sí, el público. pánico es Que eso, eso, es que real. de verdad sienten que se van a morir. Sí, y tienen reacciones físicas, les da taquicardia, les sudan, o sea, les pasan cuestiones físicas Pues porque no a pueden. lo mejor pongámoslo de esta manera, no es algo real porque no es realmente que te vayas a morir por salir a un escenario, pero al final tu cuerpo no sabe distinguir. Entonces sí es real. Pues Todo es lo la que parte tú que sientes, es el cerebro, o sea, todo no lo que tú distingue sientes es realidad real. ficción y Sí. es complicado mantenerte en ese camino de, ok, estoy aquí, no me voy a morir por salir a un escenario, pero por hablar en público, pero mi cerebro dice, como eso que dice, ¿no? ¿Cómo le explico a mi cerebro que solo tengo un examen final y no me está persiguiendo un oso? Ándale, en serio. Justo. Y digo, todas aquí tenemos o emprendimos alguna vez un negocio y creo que también el miedo a emprender
o a soltar algo seguro y también está bien canijo. El miedo a fracasar, ¿no? El miedo a fracasar, equivocarse. Que te paraliza y entonces, no, es que si voy a fracasar, mejor no hago nada. No, y en tu cabeza ya dijiste mil escenarios de, es que ya no abrí, ya cerré, ya... Ya- No, no funcionó. Ya, mejor, ya para qué. Ciérrelo. Ya para que me ¿Para qué? arriesgo. Ya no aguanto mis 8,000 pesos que tenía. Pero eso que dices es muy importante. Mucha gente dice, no suelta su trabajo o no se atreve a hacerlo porque lo que decías, lo conocido es lo seguro y entonces ahí me quedo y mejor ni le muevo porque este es el camino que ya, Porque qué tal ya si está fracaso? probado y el otro no lo conozco. Sí, al cerebro le gusta lo conocido, pues hacer, es lo que dicen, no, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Pero es por eso, pues porque estamos acostumbrados, al menos ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Sí. Y lo desconocido, pues volvemos a lo mismo, no sabemos qué es lo que va a pasar, como que no está en nuestro control, ¿no? Entonces quizá también tenemos miedo a eso, a perder el control. Ese es Va a un miedo perder el- grande, perder el control. Sí, y en toda situación, como lo que platicabas de tu niña, ¿no? O sea, bueno, Ni y siquiera lo podía controlar, No lo pero podías yo controlar. ahí iba según yo, muy segura de que lo podía. de que lo podías hacer. Y el miedo te moviliza, o sea, te aventó a que a lo mejor ni sabías cómo Me montar, pude yo pero- ir al barranco por loca. Y ella no. Y ella no. O sea, mi mamá. Pero es ese miedo porque no podemos predecir qué va a pasar. O sea, la razón del miedo es que no puedes predecir. Entonces, cuando emprendemos es lo mismo. Cuando renuncias a un trabajo para ir a otra entrevista, pues es lo mismo. Cuando vas a hablarle a un cliente, bueno, ese es miedo al rechazo. Pero, Miedo al oye, rechazo. tienes que hablar para prospectar. Entonces, no, es que voy a hablar y me va a decir que no, o me va a colgar, ay, mejor no le hablo. Si ya sé que me va a decir que no y que me van a pasar un correo X, ya para qué le hablo. ¿Por qué Ya, pierdo mi ¿para tiempo? qué? Mejor me hago como que estoy ocupada haciendo otras cosas. Exacto. Mejor me pongo hiperproductiva en Sí. otros temas. Mejor hago un video para TikTok. Cojines. Cojines. A ver. También hay que sacar el estrés. Que abierta. Ahí va. Pero da miedo hablarle a alguien. También pensé que iba a ser no cogí. También existe ese miedo. También existe ese miedo. Es un miedo muy grande de los hombres. Y decía, ¿de mujeres? También Sí, claro. Sí. Sí, o sea, bueno, a lo mejor no miedo, pero Ay, yo creo es que que sí mira, puedes conseguir algo. es un deseo, ¿no? Y como dicen, detrás de todo miedo siempre existe un deseo. Entonces, Un día deberíamos de traer a un hombre para sí, que nos- para preguntarle a nuestros maridos. a nuestros maridos. si ¿Y tienes tú tienes miedo a eso? Platícame. Pobrecito. cuéntamelo todo y exagera. Es aprendido y es aprendido, definitivamente. Lo que decíamos hace ratito también, de que el miedo es aprendido desde la infancia o así, pues también ellos tienen sus propios miedos, ¿no? Y ahorita me hiciste acordar, tenemos miedo a vender, ¿no? Porque ese miedo viene, es que me van a rechazar, es que me van a juzgar, es que me van a la. Y me acuerdo el otro día platicaba con mi mamá y mis hijos son súper vendedores, o sea, ellos no les da pena nada y yo la verdad los dejo porque ojalá yo hubiera sido así, ¿no? Yo les sufro. Entonces, mis hijos gritando afuera en la cochera, se venden luces navideñas y todo, ¿no? Y yo, qué pena, pero ahí deja. Qué pena, pero la pena es Exacto, la pena es mía. y el miedo es tuyo. Exacto, entonces yo no se los contagio. Pero mi mamá me decía, ay, ahí están tus hijos gritando afuera. Yo, déjalo. Pues, ¿qué tienes? Me dice, ay, mi papá nunca los hubiera dejado hacer eso. Porque él decía que vender era como ¿por qué van a vender? Que es que el papá de familia no los mantiene. O sea, que no les da lo suficiente. Entonces, y yo, ¿A qué necesitas ponerlos a trabajar? y yo, madre, de ahí vienen mis traumas por vender. O sea, de ahí vienen mis pánicos. No te dejaban. Porque es como qué vergüenza vender, porque van a decir que no tengo suficiente, que soy pobre, que no me alcanza, o sea, ve de nomás de dónde vienen esos miedos de adultos tan feos. Sí, mira, eso sí está. Eso sí Y es feo. como no vas a vender, ahora te vas a enfrentar al miedo de ser pobre. Exacto. Y un día te llega otro. Ella me va a morir, voy a vivir abajo de un puente. Dios. No te preocupes. Tú me avisas en qué puente, por lo menos te llevo una cobijita.
Te llevan el vino. Para que te calientes. Un vinito, una cobijita. Una galletita, sí. No, porque no comes galletas. Sin harina. Que ya pobre, ya puedo comer lo que sea. En esa situación. Pero, o sea, ¿de dónde vienen también esos miedos absurdos que obviamente nos paralizan para hacer cosas? Hay miedos que a lo mejor te impulsan a hacer otras cosas. Oye, tengo miedo de ser pobre, pues, o a lo mejor ahorita de verdad no tengo dinero para darle de comer a mis hijos. Se me acaba la pena Y vas. Sí. y me voy a cargar bolsas al mercado de abastos. O me voy a pedir dinero. Oye, Yo piden dinero. ya me emborraché, déjenme decirles. Ya me fui. Me fui. Yo Me voy a dormir. temprano. Recomendado por su doctora. Tome temprano. Ya me emborraché, ya. Qué miedo. Pero bueno, hoy no vas a manejar. El miedo a hacer el ridículo. Por ejemplo, no sé, o sea, cuando te emborrachas. Es un miedo que no tengo. O sea, yo vergüenza es cosa que no sé. No sé, soy un guppy, no sé qué me pasó, ahí sí no tengo. No, pero fíjate que sí hay mucha gente que tiene miedo a eso, ¿no? Lo que hablábamos de los TikToks, de los Reels y todo ese rollo. O sea, nosotras mismas, la primera sesión fue así de, ¿qué tal si no lo hago bien, si hablo mal? El miedo a hacer el ridículo, pues. O a ser juzgada por los demás, por ustedes, televidentes. Televidente. ¡Ay, Dios! ¡Cuánto ego! Televidente. ¿Tienes desde 1990? ¿No que tenías 20? Ahí se delató. Salió la edad, salió la edad. Ay, televidente, discúlpenos. Radio escucha. Pero bueno, o sea, ¿a poco no grabar? Bueno, y a mí, creo que tú eres la única de aquí que no ha grabado un video en TikTok. O sea, no sales todavía. Pero justo es ese miedo como de, es que ¿qué tal si me juzgan? Y es un miedo real, la verdad es que enfrentarte a las críticas Eso me da De verdad redes- porque sí te van a de juzgar. redes sociales te dicen, o sea, te tupen así, que si tu cabello, bueno, afortunadamente a mí no me ha tocado tan así de mi físico, pero como, o sea, de, ay, pero ¿por qué hablas? Es que cantinfleas mucho, y yo, y eso que recorté el video como 10 veces. O sea, sí, así hablo, cantinfleo, sorry. Oye, ay, es que eres una tal por cual, pues sí soy, ¿y qué? Y no voy a estar aclarando nada. Exacto, Perro pero- me dicen perro, me quedo. Wow. Pero, o sea, digo, a mí me agarraron en mi época TikTok a los 40, que ya, pues, bien o mal tienes consolidada tu personalidad y te vale un poco madre lo que digan. Pero imagínate una chavita de De 20 como Zaira, que no va a poder con eso. Me dan en la torre. Que tú ya eres TikToker también. Sí, Aguas, Ya aguas. aquí, estas dos viralizadas acá, súper televidentes. Es que muchachas, miedo y pena son dos palabras que no dejan dinero. Exacto. Así que yo aprendí a perderle el miedo y la pena, bueno, bye. Pero mi miedo es más a estar expuesta, o sea, yo lo que les platicaba el otro día, que dicen, te tunden y te dicen cosas, yo no tengo tacto, o sea, yo sí, o sea, si me veré, si eres pasivo, agresivo conmigo, yo voy a ser agresivo, no tengo otro medio. Entonces me cuesta mucho trabajo ser políticamente correcta y contestar así como, ay, qué bonito, no, o sea, si me dices yo voy a contestar No, feo no y no contestes. Pero está bien porque vas a polarizar y vas a monetizar mucho más. Sí. Hazlo una vez, date la oportunidad, una vez. Digo, si te gusta, también si no te gusta, pues dices. Aparte, lo padre del miedo. Lo padre del miedo es que se quita o se disminuye muchísimo una vez que ya le comprobaste a tu cerebro que no pasó nada. Lo encauzas, ¿no? O sea, le das una. Puede ser. Lo encauzas y así. Sí, o sea, Yo le tenía miedo a los trailers. Trailers Cuando manejas. Cuando manejas así. Cuando manejo así, Me dan mucho miedo. no, en cualquier momento, y yo creo que fue de la película aquella viejísima de, ¿se acuerdan que los trailers monstruosos y que era transforma bien rara? ¡Más vieja! O sea, aquí me voy a delatar. No sé, pero Pero yo ya la para acá. el sonido cuando frenan con motor y así era como, me daba muchísimo miedo. Hasta que me subí a un trailer hace muchísimos años. Que es Barbie trailer. Me fui a la Huasteca con unos amigos. ¿Trailer? ¿Entra ahí? Ay, no, ¿De verdad?
Bueno, Enseñando la pierna. o sea, imagínate. Dijimos, vamos a la Huasteca. Una amiga tenía familia, o sea, es de San Luis Potosí, y entonces tenía familia allá. Y era de, sí, vámonos, sí podemos, y no sé qué, una semana, y bla, bla, bla. Y yo, ok, pues sí, ¿no? Con 500 pesos sí la armo, ¿no? Toda la semana. Sí, yo llevo 700, no, yo llevo 800, o sea, nadie llevaba más dinero, o sea, era una cosa bonita. Era la rica del grupo. No, Era o los sea, 90, nadie. Entonces, ay, tampoco. Entonces nos fuimos y que vamos a acampar y que quién sabe qué, y que de ride y que bueno, o sea, llegamos a la cascada de Tamazopo, estuvimos ahí muy felices, la pasamos increíble y a la hora de regresarnos, según nosotros, en nuestra cabeza loca, nos íbamos a regresar hasta Ciudad Valles de ride, o sea, eran como 3 horas de camino, pero pues nosotros de ride. O sea, total que nadie nos levantaba y pues así, o sea, un camión decía, no, pues les cobro 500 y yo por los 3 y ya así como, no, niña, vete. Así, ok, y ya no. Oiga, solo tengo 500. Hasta para toda la semana. Y ya un trailero nos dijo, ya súbanse, nadie se los va a llevar. ¿Para dónde van? No, pues a Ciudad Valles. Pues tienen suerte porque yo vivo allá y ya es mi último viaje y así como, ok, Dios, gracias, ¿no? Entonces eso de viajar en raid no es cierto, no existe. Pues quizás sí, o sea, sí, porque sí lo hicimos, pero nadie en ese Pero te momento... va a costar. No, o sea, pero era un camino muy largo, o sea, estábamos mal de la cabeza, o sea, Estaba muy lejos. estaba muy lejos. Salvo que no. Exacto. Entonces, pues, o sea, si era de yo así, Oye, si no te me voy a estás subir asada a en el camino. Eso, no me es lo voy que a me subir a un gusta. tráiler, o sea, y no era por eso, mi miedo no era que me violaran, me destazaran, me desaparecieran, no, mi miedo era el camión, se escucha muy feo, el ruido y está muy grande, y era, o sea, ese era mi miedo, y pues era como de, pues, ya empezaba a anochecer, o sea, o nos vamos con él, o no nos vamos. Aquí nos come un lobo. Entonces era de, pues vámonos, pues. Y yo se iba con 2 amigos, hombres y yo. Y entonces le digo a uno, tú súbete primero y luego yo y luego tú al último. Y así nos subimos. Si morimos, estás a hacer el segundo. Y obviamente es un camino de muchas curvas y es un camino de así sinuoso y pues frenaba con motor todo el tiempo. Ay, no, qué Y ahora ya tengo ganas de manejar un tren. Barbie Ahora, ahora ya me ganas, bueno, enfrenté ese miedo, pues no hubo opción de enfrentar ese miedo, no hubo opción. Y ya no tienes miedo, Y ya porque no es lo que decíamos, o sea, al final el tema es, tienes que enfrentar tus miedos, y lo que decimos, oye, ¿te da miedo? Bueno, hazlo con todo y miedo, o sea, el miedo no se te va a quitar, no lo vas a trabajar antes de animarte a hacer un TikTok, antes de emprender, antes de grabar un podcast, antes de hacer el ridículo, no se te va a quitar antes, sí, hazlo, vas a ver que no pasa nada, Y ya le enseñarás a tu mente que... y ya puedes grabar TikToks desmaquillada. Exacto. Por eso ahí trocilla. Bueno, pues uno me maquillo, o sea, al final. O en pijama, Da igual. o sin bra. Sí o he sea, hecho eso. Ay, si vas a simbrar, mejor al hoy. Sí, ya Bueno, pobre. no dije todo. Que salga más dinero. Oye, Sí, chichi. Está bien superar miedos, pero también hay que ser inteligentes para que sean aprendizables. Como ahorita nuestros traumas, ¿no? Claro. Ay, Dios. Pero bueno, entonces, los miedos de adultos son reales, son un montón, pero todos son superables. O sea, no hay algo que realmente. O sea, miedo a morir, pues sí, todos nos vamos a morir. No existe todavía. O sea, Eso es lo único seguro. es como vive ahorita y ya déjale ese problema a la Lorena del futuro. Ale del futuro se prepara. No, yo no tengo miedo a morir, fíjate. Desde que me dio cáncer, como que cambió la vida en esa parte para mí, que es tan frágil y que es tan. Y a lo mejor por eso no tengo miedo al ridículo, porque la vida es tan frágil que ya no me da ese miedo. Y también es esa parte de alguna vez alguien me dijo, yo moriría por mis hijos. Y digo, sí, todos decimos eso y lo repetimos. Y en ese momento cuando me pasa eso, yo dije, no moriría por mis hijos, yo viviría por mis hijos. Ahí fue, o sea, yo pude haberme deprimido, pude haber pasado porque la pasé mal, sí la pasé mal y era mucho miedo, pero mi miedo era dejar solos a mis hijos, mi miedo era morirme y que ellos se quedaran sin mamá, ese era mi miedo, no que me pasara algo a mí. Entonces yo dije, voy a vivir por mis hijos, o sea, yo no me puedo morir, o sea, era como, no hay opción, no me puedo morir.
Yo creo que justo como teniendo la motivación adecuada o el objetivo, te atreves a hacer todo. O sea, a lo mejor ahorita te da miedo hacer algo, lo que decía de hoy. Es que me da miedo ser pobre y no tener dinero y me da miedo hablarle a los clientes. Pero si realmente ya llega un motor, que son mis hijos de, mami, tengo hambre, como, híjole, Adiós miedo. o sea, me todo. vale ese Claro cacahuate. que lo superas. Exacto. Entonces y lo vas y lo haces, aunque tengas miedo, aunque te dé pena, aunque, híjole, pues es que con pena no comen mis hijos. Exacto. Pues lo que dicen, ¿no? Son dos fuerzas las que mueven el mundo, ¿no? El miedo y el amor. Entonces, a final de cuentas es un motor que tú necesitas esa dirección, el volantito. Esa dirección, porque llevar la dirección así no es muy seguro. Necesitas esa dirección. A final de cuentas, el miedo es una herramienta súper poderosa. Digo, no por nada, hoy por hoy el mundo entero se maneja a través del miedo, ¿no? O sea, en muchas cosas que lo utilizan para mal, bueno, ya es otra cosa, pero en realidad es algo que nos motiva, que nos mueve, que nos impulsa a hacer y deshacer. A menos de que seas nuestra generación y no tengas miedo a morir por un meteorito y tú esperes con todas las ansias, por favor, y luego te digan que no va a caer. Maldita sea. Ya lo Ilusionando a la raza. Ilusionando gente. Pero, o sea, justo es eso. Oye, a lo mejor a veces es de, ay, ¿qué te motiva a lograr esto? Ay, pues tener más dinero y viajar y no sé qué. A veces la motivación no es suficiente. Tienes un miedo. O sea, ¿qué va a pasar si no lo cumples? Ah, es que si no lo cumplo, voy a vivir abajo de un puente, mis hijos se van a quedar sin comer, voy a hacer ta. Y te motiva más el miedo que tu objetivo que te habías planteado. Entonces, sí, hay que encontrar ese miedo. O sea, retomamos el tema. No está mal el miedo. No está bien. Es normal, es natural. De hecho, Y es necesario. o sea, si no te da miedo, vete a checar con un psiquiatra. Sí, también. Necesitas ir a que te revisen el cerebro ya. Pero el miedo te impulsa, te puede paralizar, claro, también es una reacción, pero en muchos de los casos te impulsa a lograr mucho más de lo que tienes ahorita. A mí me da miedo volver a ser empleada. Digo, ¿qué voy a hacer? Qué flojera agarrar el tráfico a las 7 de la mañana para ir a entrar a las 9. Y digo, no, pues mejor aquí me quedo y le echo ganas y déjale hablar un prospecto, a ver si mejor. Empiezas a hacer como en balanza los miedos, ¿no? Sí. ¿A qué le temo más? ¿A seguir siendo empleada o a hacer esa llamada de prospección que necesito? Y ya dices, no, mejor hacemos las 30 llamadas para ir a Eran 100 y ¿cuántos has hecho? Pues así Te da que pasado. mucho miedo, ¿no? No, te da que pasado este año, yo creo que ya llevo las 100. Pero no en una semana. Tenía que hacer 100 en ese momento. Imagínate. Si no, aún llevo el café y las galletas. Bueno, las galletas ya. Ya cumpliste. Ya cumplí tú. El café alta, sí. Pero el dinero lo que pesa. El vinito lo compensa. Mira, yo por ejemplo tengo miedo a que se me caiga mi copa de vino. Ay, también antes de que se acabe el episodio. Así que Ya llegó el miedo. Y yo tengo miedo de emborracharme. Yo bueno que no vas a manejar. Sí, no voy a correcto. Yo creo que definitivamente, o sea, sigo y me mantengo en que el miedo es necesario para sobrevivir, para vivir, para tu existencia. Lo único que nos hace falta es encauzarlo a lo que nosotros queremos, o a lo que nosotros deseamos. Pienso que es como algo que te va a ser de utilidad, pues, si lo sabes utilizar. Yo digo que el miedo es algo natural, normal, fisiológico incluso, y que pues hay que enfrentarlo. Y la única manera de afrontarlo es haciendo las cosas con todo y miedo. Sí, porque, por ejemplo, a mí sí me da miedo salir de mi casa y es una realidad y que no regrese. O sea, que me maten, que me desaparezcan, lo que sea. A mí eso me da miedo. O sea, he salido en la noche que la farmacia de Guadalajara está a 2 cuadras de mi casa y me voy en el coche porque según yo es más seguro. O sea, irme caminando en la noche así me da un pánico como no tienes una idea. Pero al final tienes que afrontar ese miedo. No te vas a quedar encerrada en tu casa. No me quedo no, definitivamente no soy la persona así. Pero es algo pero con me da miedo. miedo. Pero me da miedo. O Pero sea, lo enfrentas. sí, lo enfrento. Y hablar de los clientes, Lili. No, yo por eso voy a ser mantenida de ahora en adelante. Saludos, marido. Se te da muy bien. No, la verdad es que sí tengo que trabajar todas mis heridas de la infancia. Porque
Y seguimos. Sana, casita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. No, sí, es que realmente la herida esa del rechazo sí está siendo más grande que mi miedo a poderme mantener yo sola. Bueno, porque ahorita tienes esa opción. Ah, sí. Pero hace 5 años que estabas tú sola con Frida, pues ese miedo valía... Pero fíjate que aún así no hacía llamadas, porque hace 5 años, cuando Facebook estaba chido, Sí. la neta, o sea, yo pautaba 100, 200 pesos al mes y me llegaban chambas grandísimas. Entonces no necesitaba hablarle a los clientes. Pero Pero ¿sabes? No funciona, está bien chafía. Y entonces hay que llamar y me estoy rehusando y entonces pues aquí estoy haciendo podcast en lugar de llamar a los clientes. Si necesitan un promocional. Síganos viendo, televidentes. Queridos televidentes, estamos aquí para resolver todos sus hijos. Sí, pues bueno, oye, razón de creer que vendemos terapia o cosas así. No somos esas personas, no nos busquen para eso. Necesitamos terapia. Necesitamos terapia. Y necesitamos cortar este episodio ya, porque ya nos estamos poniendo... ¿Para qué me dan vino? ¿Para qué me invitan? Bueno, muchas gracias, ya hablamos de los miedos y pues platícanos aquí cuál es tu miedo. ¿Cuál es tu más grande miedo? Nadie quiere razón. La pobreza. Ya se acabó. Ya no puedo Ya más. fue. Necesito más comida. Corte.